Amigas y amigos de la Casa de los Grillos. Hoy, en un episodio muy especial, vamos a hablar del séptimo arte, del cine. Bueno, vamos o íbamos, ¿no? Sí, me da que vamos a tener que improvisar tú y yo, porque amigos, ha pasado lo que le pasa a cualquier programa que está destinado al éxito, que es que le falla un invitado. Sí, amigos, es verdad. Chavales, perdona, tío. Es macho tarde, tío. Tu macho. Estaba liado, tío. ¿Tú qué es esto, tío? Tío, es que he salido de Y- casa y me iba ya directo Estamos aquí a- grabando, Espera. tío. Con todos ustedes, el invitado de hoy, John Lizarraga. Lo siento, perdona. Nuestro... Agarra el micro. Perdona, es que no estoy acostumbrado. A ver, ¿qué te vas a inventar ahora? ¿Qué te ha pasado? Bueno, yo venía aquí y la verdad que ha sido una historia de las más bizarras que he tenido hasta ahora. Se me ha cruzado un pasado? ajolote y me ha plantado batalla. Un ajolote, Como cuando te la salía medio un doc- rana mexicana. Cuando te salía un Doctrío en el Pokémon. Pokémon tío, agua contra Pokémon Y tierra. luego resulta que estoy ya llegando aquí y yo digo, mira, voy ya una hora tarde, no fastidies, tal. Y de repente me cruzo con cierto amigo gallego y me dice, oye, ¿dónde vas? Y yo, joder, mira, que voy con prisa. No, pero ¿a dónde vas tan nervioso? Y mira, es que tengo un podcast y aquí, hombre, ¿ya ¿sabes lo que hago cuando estoy nervioso? Me tomo una tiliña, ¿eh? ¿Qué es una tiliña? Digo, una tiliña pequeña. Y luego se ha puesto a hablar de recetas de pulpo y así. Yo he ¿Me dicho, vas a "Tío, decir, déjame". no me vas a decir ahora que es ¿cómo es? El pequeño de Ortigueira o cómo le llamaban? No, pero pues la verdad que ha mencionado algo de que a él le llamaban el niño de Ortigueira. Ha empezado a decir, "No, yo cuando salía de los ruedos, pues ahí me ponía a hacer mi pupiño". Y yo, Su pulpiño. Pues, un tío muy amigos, raro, la verdad. entre cine, entre gallegos y entre Va la bebidas cosa. espirituosas. Pues nada, a ver, hoy, justo que me has cortado el intro, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿De cine mexicano? ¿De escenas o rodajes que no han ido tan rodado? E incluso de rodajes que han ido rodado pero que han tenido finales inesperados. Sí, en efecto, vamos a hablar de películas que sus rodajes fueron una auténtica odisea y luego salieron bien, y de otras películas que también fueron rodajes muy calamidosos y que no salieron luego también en taquilla tampoco. Pues todo eso y mucho más veremos hoy en la Casa de los Grillos, amigos. Comenzamos. La casa de los grillos. La casa de los grillos. Bienvenidos, bienvenidas a la Casa de los Grillos una semana más. Comandante Larramendi, Buenas noches. ¿qué tal? Yo Lizarraga, ¿cómo estás? No, espera. Antes de presentar al invitado habrá que Cierto. habrá que hacer lo cierto. importante. Habrá que hacer money, habrá que hacer cash. Amigos, después del éxito rotundo de las camisetas de la Casa de los Grillos, llega Las gorras de la Casa de los Grillos. la Galería del Coleccionista. Puedes una- pagar con tarjeta de crédito, con la tarjeta de compra del El Corte Corte Inglés. Una gorra sofisticada, bordada y además a precio de fabricación, porque aquí no buscamos, somos sin ánimo de lucro, solo queremos la felicidad de nuestros Eso es, oyentes. como una ONG. Así que nada, para pedidos, yo que ellos iría corriendo, porque esto se acaba rápido. Esto se acaba y no queremos que nos pase con las camisetas, que estuvimos fuera de stock durante casi un mes. Así es, amigos. Me han Así dicho que que nada. han superado en ventas en Amazon a las gorras de Maga ya, ¿no? A Sí, las más. de Nude Project. A las de Nuevo Proyecto. esas. Estamos ahí con ellos Comemos en la peleando. misma mesa. Qué bueno, tío. Entonces, comandante, hoy ya hemos hablado de que vamos a tratar el tema del cine Ujú. con un invitado muy especial. Sí, la cultura, ya lo dijimos en el capítulo anterior, con nuestra amiga Natalia, tiene una importancia bastante, digamos, no sé, Arraigada. arraigada en México, y hoy vamos a hablar de otra pata de la cultura importante para los mexicanos, que es el cine. El séptimo arte. Entonces, amigos, hoy damos la bienvenida en la Casa de los Grillos a un gran cinéfilo Y seguidor de la Casa de los seguidor de la Grillos. Casa de los Grillos. Yo, Lizarraga, ¿qué tal? Y alguien que ha estado ahí desde el principio. Es verdad. Muchas veces detrás de las cámaras, Dios detrás de mío, bambalinas. Ahí, entre Señoras y bambalinas. señores, 2 meses para darle chance, así que esperemos que sea un muy buen capítulo. No sé, yo me he tomado una tiliña porque ya no me podría. Pero sí, o sea, muchas gracias al final ha costado, pero por extenderme la invitación finalmente. Y Pero nada, bueno, siempre tarda en llegar. pues sí, eso dicen, ¿no?
Pues Eso. para dar un poco de orden y forma a esta entrevista, cuéntanos primero un poco sobre ti, quién eres, cómo, dónde vienes, qué ¿Qué haces en México. qué te une con el cine? Pues yo soy Jolín Zarraga, nací en un pueblo de Guipúzcoa, a escasos kilómetros de donde nació el comandante Larramendi, de Así Elorrio. es. Y bueno, yo desde el principio, yo creo que principalmente, bueno, a causa de mi padre también, no está muerto, lo acabo de matar, que es un gran cinéfilo. Yo, de los recuerdos como más tempranos que tengo, es por ejemplo cuando fui a ver al cine el episodio 3 de Star Wars, La venganza del Sith. O sea, digamos que es algo que viene desde la infancia. Sí, y esa película, para que os hagáis una idea, salió en 2005, si no me equivoco, y yo nací en el 98. Entonces, recuerdo que estaba comiendo gazatú en casa de mi mamá en Mondra, y ahí justo después de comer, mi padre y yo nos fuimos a la primera sesión de Star Wars. Y son Con cosas Tío que te en marcan. historia. Pues son cosas que te marcan con escasos 8 o 7 años. Sí, Bueno, hasta tu hermano trabaja en la industria del cine, ¿no? sí, mi hermano ahora mismo está empezando a hacer sus primeros pasos. O sea, es duro hacerse, pues, no ya con un nombre, sino hacerse una vida dentro de la industria cinematográfica y la industria del audiovisual en general, porque él ahora mismo está trabajando como ayudante de cámara y de sonido para producciones de la televisión. No nos regional vendrían vasca. mal unos tips. De Desde TV, aquí sí, lo lanzamos, sí, la pues, verdad. a ver, Iñaki. Nos hemos equivocado de hermano. Pero bueno, vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a empezar por el cine mexicano. ¿Por qué no? Estando ya en México, ¿no? A ver, en el capítulo anterior hablábamos de cómo México, que antes me traba un poco, cómo exporta esa imagen, por ejemplo, culturalmente de su relación con los muertos, pero no hablamos de otra pata muy importante que es el cine mexicano, el cine Sí. mexicano que incluso tuvo su siglo, o sea, su época dorada en los años 40-50, pero ¿por dónde podemos empezar a hablar del cine? Atentos amigos que se ha traído un cuaderno bien preparado, con guión. Aquí está el cuaderno donde está toda la información de... Libro La de Casa los Petete. Grillos. Precisamente como comentabas, comandante, el cine mexicano y sobre todo a mediados del siglo, o sea, sí, mediados del siglo XX, la década de los 50, 60, empezó ya a exportar cine. O sea, este periodo en concreto se le conoce como el periodo de oro del cine mexicano. Y aquí, para que os hagáis una idea, pues el cine mexicano era tan importante en ese periodo en Latinoamérica que Pedro Infante o actrices también como María Félix eran tan conocidos como en Guadalajara o en Querétaro como en Cuba y en Buenos Aires. No, es más, yo escuché como que en la Yugoslavia de Tito al principio, con el aislamiento que tenían, creo que el cine mexicano era bastante importante y hay una generación de serbios, croatas, bosnios, etcétera, que se criaron con el cine mexicano, abuelos. Se ¿Hasta estaba dónde llegó? exportado en todo el mundo, ¿no? Es curioso, y si ves justo las canciones que más se popularizaron en esa época en Yugoslavia, muchas de esas tienen como pues eso, o sea, se hacen con instrumentos mexicanos, con la guitarra. ¿sí? Sí, y son auténticas, bueno, pues entre rancheras, duranguenses, Y en norteñas, y lo mismo con el cine también. ¿Y esa música. esta edad de oro del cine mexicano, por qué se caracteriza? ¿O Bueno. qué elementos podemos encontrar ahí que le den esa identidad? Pues Claro. te voy a poner un ejemplo. O sea, dos de los títulos más característicos de esta época serían, por un lado, Enamorada, de Emilio Fernández. Y digamos que Enamorada sería más como un melodrama clásico. O sea, un melodrama clásico revolucionario que todavía México, como en esa época, nos había quitado pues, toda la historia de La revolución. y todo. Y entonces, pues básicamente, para que os hagáis una idea, la trama trata sobre un revolucionario que llega a Santiago de Cholula, aquí cerca de a Famoso 2 horas por su pirámide. de donde estamos, y se enamora de la hija de
comerciante o de alguien muy poderoso en el pueblo. Entonces es el pues un amor revolucionario imposible. que se enamora de la hija de un rico. Ajá. Y entonces Y- ese melodrama. Entiendo Y que es- para esa época también muchas de las películas estarían centradas en ese tema post-revolucionario o de... En crear identidad nacional, Sí, ¿no? Sí, pero no solo. También vemos películas como Los Olvidados de Buñuel, este también lo conocemos Sí. Ujú. en Zaragoza, en España. Y Buñuel trata más sobre, o sea, en contraposición de pues el realzamiento de los valores nacionalistas y del orgullo mexicano, pues Buñuel baja la cámara, digamos, más a los bajos fondos. Y Buñuel, por ejemplo, en Los Olvidados nos retrata la vida de 5 chavales que se encargan de hacer travesuras. Uno de ellos se carga a un pavo en una trifulca Ajá. y entonces a partir de ahí pues es toda la película de ellos pues cómo pueden evitar ser cazados por la policía. Pero es una cinta muy, o sea, que yo la recomiendo, la vi hace poco y Una especie de y es cine muy curiosa. kinky mexicano o Es algo cine, así. es cine kinky de los 50. Se, mucho más, es de se los adelantó 50. al cine kinky de los años 80 Sí, de sí, sí, España. pero tiene escenas muy graciosas, como que están pues en la pandilla, los chavales, por eso se titula Los Olvidados, andando por la calle y de repente ven a un señor sin piernas que está como impulsándose, un muñón que está impulsándose en una especie de carretilla con las manos. Y entonces entre todos le agarran, él no puede hacer nada, él impasible, pero no puede hacer nada, no tiene piernas, y le tiran el carro por ahí y ya lo No, dejan en una madre esquina. mía, ahora Es un no poco será, cruel cuando, no también. será cuando Kubrick se basó en ello para hacer la naranja mecánica. Podría ser, podría ser. Madre mía. Pero bueno, o sea, después de este periodo ya viene como un periodo más experimental que se conoce como la nueva ola, que ya sería los años desde finales de los 60 a, digamos, sí, toda la década de los 70. Vale, o sea, Pero- vamos avanzando cronológicamente Sí, en el también. siglo XX. Y Ajá. no es tan internacional como el anterior, ya es más de consumo propio. Es más de consumo propio y esto tiene diferentes razones. Una es que el cine de Hollywood ya se populariza a nivel internacional. No hay nada que más abarque que el cine de Hollywood de aquella época, de principios de los 60. Ujú. Pues eso, con autores como tú nombrabas, como Kubrick, John Landis. Igual ya y- después de la Segunda Guerra Mundial ya Estados Unidos se empieza a dedicar... Ciertamente, y de antes también, pero digamos que hasta antes de los 50 México todavía tenía una gran influencia en Latinoamérica por el hecho de que las películas se hacían en español. Y... Pero bueno, ¿En digamos, qué se caracteriza este periodo? Claro. el periodo de la nueva ola pues tiene mucho que ver es muy influenciado por los movimientos estudiantiles de aquella época. Ajá. ¿Sois conscientes de las revueltas estudiantiles que hubo en México en el Claro. 68? De Claro, Miguel estamos- bajo la presidencia de Miguel Díaz Ordaz. Estamos hablando de un periodo bastante turbulento a Turbulento. nivel de movimientos sociales y Ajá. represión también. Sí, digamos que hoy en día, por ejemplo, mucho se habla de que el mexicano parece como que no suele realizar unas protestas grandes o que no es un pueblo muy combativo, ¿no? Pero todavía, digamos que esas protestas estudiantiles como que están marcado en las familias todavía a día de hoy, como que no es algo que se ha olvidado. Así Parece es. ser que está traducido en el cine de aquella época. Así es. En ello podemos ver cómo pues, momentos tan crudos de la historia mexicana como la matanza de Tlatelolco se ven reflejados luego también en el cine mexicano. Por ejemplo, un autor muy conocido de este periodo es Arturo Ripstein y justo sacó una película en el 71, me parece, si no me equivoco, que se llama El castigo de la pureza, que básicamente trata sobre un padre que recluye a su hija en el interior de su casa, en una especie Ajá. de sótano, Sí. y la convence de que fuera está lo desconocido, de que de que fuera aguarda un peligro que Como si que fuese no- la que- vida que- de Buda, Exacto, que le tenían que- en un palacio. Ujú. El monstruo de Amstetten, ¿no? Bueno, madre mía, creo que el primer ejemplo es mucho más... Sí, sí, Al sí, sí. realista. Digamos, No, más digamos suave. un mix de esos dos, pero es básicamente, pues eso, o sea, quiere Sí. trasladar la idea de cómo la juventud en esa época estaba muy oprimida y cómo Que no se tenía contagie de dificultades ello. para expresar las ideas que querían, las ideas que eran populares en esa época. Y superó la censura de aquella época, porque Sí. no creo que
partido gobernante, bueno, que el PRI estuvo durante más de 40 años, le hiciese mucha Sí, gracia. que en su nombre tiene la palabra revolucionario, que no hace mucho honor a ese nombre, O sea, que superó la censura. pero digamos que sí, o sea, al margen de toda la represión que vivían los movimientos estudiantiles, tanto Ajá. la UNAM como la Universidad Politécnica cerca de aquí también. Bueno, estas películas se hicieron eco de eso y se hicieron muy populares entre los estudiantes. Y luego, más tarde, o sea, ya nos iríamos a un periodo que es conocido, lo he descubierto preparando este podcast, que es un periodo conocido como el cine de ficheras. ¿Sabéis lo que significa ficheras? No. No. Es básicamente un nombre vulgar, una palabra vulgar para referirse a las prostitutas baratas. Me vas a tener que cortar, tío. O sea, parece como que Unos no, segundos. parece como que ya nos estamos metiendo igual más en la década de los 80. Exacto. Más cine kinky real. Sí, Ajá. y por relacionarlo con el contexto de la época también, México en este periodo se ve pues en una crisis muy fuerte, en una crisis económica muy fuerte, con una inflación alta, El terremoto del 85 también afecta. también desastres naturales como el que comentas. Y entonces la gente, digamos, en este periodo acude a las salas de cine un poco para evadirse. Ya hacen el trabajo ya, después del cine experimental, de la nueva ola y de reivindicativo también de lo político, viene un cine como mucho más banal que se centra en comedias y también se populariza dentro de este nuevo cine de ficheras como las películas de acción, caracterizadas por o sea, protagonizadas muchas veces por narcos. Ajá. O sea, Los narcos empiezan a aparecer en la gran pantalla. o sea, pasamos de un Sí. superhéroe como el Santo, que Sí. fue bastante explotado en los años 50, ahora ya llegamos a una de las problemáticas actuales, que es la aparición de los narcos. ¿Pero eran grandes producciones o siempre ha sido un poco casero todo? No, o sea, precisamente eran producciones muy baratas. Ajá. Se dice que pues, se conocen estas películas como películas de serie B. De consumo Vale. consumo rápido. Sí, ¿no? sí, de consumo rápido. Entonces, para que veáis algunos títulos de esta época, son bastante graciosos. Sí, iremos La poniendo Pulque- por aquí las recomendaciones. La Pulquería de 1981, Bellas Noches, y luego una que me ha gustado mucho que va sobre una mujer empoderada, que quizá podrías decir adelantada Ajá. por los tiempos, que tiene que luchar contra los narcos, y la película se titula Lola la trailera, que es dentro de cine de Marcos. O sea, estamos hablando ya de una sociedad un poco decadente, que eso se ve reflejado pues, en las películas de la época, ¿no? Para Correcto, que correcto. veamos. De nuevo, la gente y las salas de cine sobreviven básicamente porque la gente acude para escapar de la realidad, Ajá. para irse un poco. Y después de este periodo tan gris, a no ser que quieras dar alguna otra recomendación, ¿qué No. es lo que nos viene? O sea, Eh, hemos pasado de un cine internacional, digamos, exportable, vamos a decir como sus años dorados, Ajá. luego a un cine más reivindicativo, que lo que intenta es romper como esa censura, luego pasamos a los años 80, que ya es un poquito como para un momento crítico para México, la gente intentando evadirse. ¿Y cuál es el siguiente periodo? ¿Cómo va evolucionando? Pues este periodo, que se conoce como el nuevo cine mexicano, con nombres que seguramente reconoceréis, como son Los Tres Amigos, es decir, Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. El oscarizado estos- director. Sí, sí, sí. Estos tres directores empiezan a liderar un movimiento que es el nuevo cine mexicano, y sus títulos se popularizan ya a nivel mundial. O sea, ya no son solo conocidos en México, sino son conocidos mundialmente. No, ya aquí hablamos de Oscars. Aquí hablamos de Oscars. De hecho, no sé si recordáis, hubo un periodo en el que creo que fue, si no me equivoco, desde 2017 a 2019, que los 3 Oscars a mejor director fueron para nombres mexicanos. De hecho, fueron ¿Ah, sí? 2 para Iñárritu, una por Birdman, la otra por El Renacido, y otra para Cuarón por Gravity. No son películas mexicanas, no son películas Ya. con producción mexicana, son películas de Hollywood, pero son directores mexicanos los que lo realizan. Vamos a decir que es una segunda época dorada para el cine mexicano. Podría A decirse. nivel internacional. Sí, sí, sí.
También, luego, cabe mencionar que también hay otros nombres que no han saltado a la fama y quizás no hayan llegado a España o a otros lugares, pero que en México y en Latinoamérica han tenido mucho impacto, ¿Como que sería cuál? como Alfonso Ruiz Palacios, ¿os suena? El año pasado sacó La Cocina, que es... Ah, sí, Una- lo vi en la Cineteca. Sí. Pues es una película, vamos, que tiene de todo. Tiene comedia, tiene drama, tiene suspense. Mira, Entonces, de suspense... una cosa que hablaba con mi novia es que, por ejemplo, como espacios, como Acabamos de perder a 40 seguidores. a 40 seguidores. Lo siento, chicas y chicos. Justamente No, eso. pero hablábamos de cómo existen a día de hoy espacios como la Cineteca que ya tienen, creo, 50 años. La Cineteca... Y cómo a día de hoy, cómo la gente vas y por un precio módico en una ciudad que cada vez se está encareciendo, Sí, pero está como hay bastante espacios caro. para la cultura por un precio módico. Yo el año pasado eso, creo que vi 4 o 5 películas, incluso una de Johnny Depp que hacía de Luis XV, creo que hacía. Ostras, ¿viste esa? Sí, Buah, qué tostón, tío. sí, la verdad es que no me gustó. Pero quiero decir como Sí. que veías películas que no eran de cartelera principal. Tan Sí. conocidas, ¿no? Sí, pero la verdad es que, por ejemplo, La Cocina me gustó mucho, tenía muy buena crítica. Sí. Lo de la Cineteca, la verdad, yo cuando llegué a México en enero del año pasado, me quedé, vamos, ojiplático al ver que, o sea, en la misma Ciudad de México hay 3 cinetecas diferentes que son espacios que están, por explicar a nuestros oyentes, que están íntegramente dedicados al mundo del cine. O sea, aquí podremos encontrar desde restaurantes, que esto, sí, bueno, pues cuando vas ahí con una cita o a comer antes o después de la película. Pero aparte de eso, aparte de tener un montón de salas, también tienes tiendas de merchandising de diferentes películas, Ajá. o también hay tiendas de vinilos y de discos de bandas sonoras de películas. Entonces son No, espacios hombre, muy guays. Puedes hablar de tus citas fallidas también ahí en la Cineteca. Hay una cosa que esto como curiosidad, yo cuando llegué no era consciente de esto. De confesar. Después de la maldición de Moctezuma, la de la Cineteca. Exacto. ¿Y qué es la maldición de la Cineteca? Preguntaréis. Pues es básicamente, y yo, de nuevo, esto me entré a posteriori, de que si tú vas con una cita, o no la primera cita, pero si estás quedando con alguien y de las primeras, digamos, entre 3 y 5 veces, alguna de ellas acudes a la Cineteca como cita, esa relación tiene boletos para que salga mal, para que acabe mal. Es como ir a Oporto, ¿no? Sí, y para que, bueno, para decir que esta teoría puede ser mínimamente cierta, yo que no soy muy guapo, ¿o qué? esotérico ni nada. No, eso tampoco. Las 3 citas que he llevado ahí, las 3, no diría que han acabado mal, pero ninguna. O sea, eso ya dentro, utilizando el método científico, en vez de teoría, ya es un teorema. es un teorema. Avalado por la UNAM. También es verdad, señor Espina, que ahora mismo estoy soltero y ninguna de las relaciones que he No. tenido Los en 40, el pasado ha prosperado. Entonces, por eso los digo, 40 seguidores que he pasado Los- yo, dejaremos el número de teléfono por aquí Nos abajo. pasamos los 40 seguidores. aquí estamos. Entonces hemos hablado de cine mexicano, digamos que de una trayectoria del cine cronológica. Rápido, antes de pasar al siguiente. Recomienda 2 películas que te hayan Tres, gustado. tres. Para 3 hacerlo de esa con 3. época. Mira, pues como estábamos hablando del nuevo cine mexicano, o de todo el cine mexicano. nuevo, Lo que que te quieras. quieras, Vale. pero rápido. Yo voy a recomendar Amores Perros de Iñárritu. Voy a recomendar Y tu mamá también, de Cuarón. Y voy a recomendar Güeros, de Güeros. Sí, de Ruiz Palacios. Y Güeros es una película un poco más experimental, pero también que también va a gustar a la gente. Pues aquí las dejaremos y aquí cada uno elegirá cuál es su favorita. Nos lo dejáis en los comentarios. Y, En la casa de los grillos. y ahora vamos a ir a la siguiente suerte, como diría nuestro amigo Charro. Por cierto, creo que se nos olvidó comentarlo. Va a ser el abanderado. Por cierto, es un saludo para Rubén, que va a salir en el desfile del Día del Grito, va a salir en primera plana portando la bandera. El protagonista de nuestro afamado capítulo de la charrería, Rubén González, va a ser por primera vez el abanderado del lienzo nacional, Sí, no, Asociación Nacional. sí, encima en el desfile nacional, y un privilegio que solo está reservado para los que han sido presidentes de la
de la organización y le van a hacer ese hueco. Esperemos verle en la tele. Y desde aquí le queremos mandar un gran saludo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente suerte. ¿Cuál Sí. es? Un saludo a ¿Cómo nuestro vamos amigo continuar Charlie el Leones. programa? Bueno, enlazando un poco con la anterior sección y hablando de una de mis películas más favoritas, Apocalypse Now, ahora vamos a hablar sobre rodajes que por algún motivo u otro han sido aquí, que es una buena manera de lanzarlo, porque Apocalypse Now si algo fue extremo. O sea, fue un- Empezando por sus actores ya. empezando por sus actores, o sea, un reparto de lujo, encabezado, como no, por nuestro Brandon, y también, bueno, Robert Duvall, Martin Sheen, incluso estaba un joven Harrison Ford también. Martin Sheen siempre se ha caracterizado por ser una persona complicada, ¿no? En los rodajes. Martin, Como que se metía en el papel, ¿no? O hasta hacia el extremo. Martin Era Sheen- difícil de llevar. Martin Sheen sí, y luego lo comentaremos, pero sobre todo Marlon Brando. Ajá. Marlon Brando, Sí. que él encabezó, digamos, una nueva generación de actores en los que ya se enfocaban en interpretar los personajes lo más naturales posibles. Me acuerdo cuando envió a una supuesta nativa india a recoger su premio Oscar También era alguien muy para dar un excéntrico. discurso. Era alguien muy excéntrico, sí. O sea, él Nunca pasaba desapercibido. fue muy el hombre. galardonado, pero luego nunca le gustaban los focos. Fuera de los sets de rodaje, nunca. Él nunca quería esa fama. Pero sí que, bueno, es sin duda alguna, yo creo que uno de los actores más aclamados y sobre todo un actor de actores. Si ¿Y a un qué- actor le preguntas qué actor es su favorito, te va a decir Marlon ¿Y qué Brando. nos encontramos en la película? A ver. Pues o sea, en Apocalypse Now, en el rodaje de esta película, dirigida por Francis Ford Coppola, que iba, si nuestros oyentes no están tanto relacionados, o sea, no están tan al tanto con esta obra, va sobre el viaje que hacen unos capitanes, o sea, unos soldados del ejército americano en Vietnam en busca de un general. De un general. De un que general. está desaparecido. Que ha sucumbido al delirio. O sea, es un general que era muy importante, pero de que de repente desaparece y se cree que se ha vuelto loco. Esta película la recomendamos desde La Casa de los Grillos, Desde pero ya. porque es una mítica Sí. del cine. Pero bueno, para Es- no extender, ¿qué Esta extravagancia película- se ve en el rodaje? Sí. Detrás de la cámara. Esta película, como digo, es extrema por muchas razones. O sea, desde su plan de trabajo, su ambición artística, el presupuesto también, o sea, llegaron a triplicar el presupuesto inicial, y también, bueno, el terreno de innovación técnica. Para que os hagáis una idea de lo extremo que fue, se necesitaron un año de montaje de imagen, más otro año de preparación y mezcla de sonido. Esto, yo os digo desde ya que es muy inusual. Estamos hablando en qué época, en los 90. Esto No, la, es de los 70, ¿no? Creo. la película es de finales de los 70, la película Ah. se estrenó Sí, en el es bien, 79 es y el antiguo. rodaje se produjo desde el 77, 78. Vale. Por ahí estuvo, sí. Entonces, el rodaje se fue en Filipinas, utilizaron Filipinas para ambientar Vietnam. Y para que os hagáis una idea de la cantidad de material que se rodó, se llegaron a rodar, tengo aquí la cifra, 381.000 metros de película, que equivalen a unas 230 horas. Imagínate tú, 230 horas. imagínate tú al guapo del montador que le tocó Al luego becario. montar eso, cortar todo eso. Que ya os adelanto que fue Walter March. Podríamos llamarle para que nos ayude a editar también. Sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta que la película duró 2 horas 55, esto sería un ratio de 95:1 de todo el material que se rodó a lo que al final se utilizó. O sea, se 95 tiraron a 1. 94 horas por cada hora que se puso en la película. Exacto. Se tiraron 94 horas. No se ha atrevido a tanto ni el hormiguero, macho. Para que os hagáis una idea, una película normal, este ratio suele andar entre 21. 21, vale. Wow. Y aquí 95:1. Bueno, pero hay veces en las que una obra magna requiere de esa excentricidad. También decían de Sí. Bohemian Rhapsody ¿cómo es? De Queen. Que También. decían que cómo podía durar una canción 7 minutos y luego al final
también. Hay veces y veces, pues esta película fue una auténtica salvajada. Ciertamente. Apocalipsis Now también es conocido por una de las escenas más míticas del cine, tal y como lo conocemos, que es el famoso ataque a Checkpoint Charlie, acompañada de fondo por una pieza de Wagner que ya se ha hecho Que es icónica, la de que ahora ahora son indisociables una de la otra. helicópteros que van ahí. sí. ¿Y esa se graba de una o es con efectos especiales o cómo es eso? Pues buena pregunta, porque, o sea, según narra Francis Ford Coppola, o sea, tuvieron muchos problemas. Respondiendo a tu pregunta, esto se rodó como si fuera un documental. O sea, solo disponían de 8 cámaras que fueron colocadas en algunos de los helicópteros Ajá. que habían sido prestados por el ejército filipino. Y entonces se colocaron algunas de las cámaras en helicópteros, otras en tierra para tomar tomas con ángulo, y cada cámara iba cargada con un metraje de unos 11 minutos. O sea, con un chasis de... O sea, que podían grabar 20 minutos. O sea, 11 minutos. 11 minutos, Vale. 11 minutos. Y claro, grababan de un tirón y luego a lo mejor no tenían las tomas que querían, pues tenían que volver a grabar. Pero es una o sea, esto quiere decir que cada vez que se Sostenible grababa, no fue. 8 por 11, 82, se grababa a prácticamente 1 hora y media de película Ajá. y varias veces, para una escena que luego realmente dura 15 minutos. Luego el ejército Ajá. filipino diciendo, estos helicópteros, el 70% de su vida útil fue grabando la película. Y es gracioso que comentes eso, porque en una de estas, el ejército filipino tuvo que pedirle los helicópteros de vuelta a Francis Ford Coppola, y con el mal genio con el que es caracterizado, o sea, les mandó a tomar vientos, porque ese mismo, o sea, porque el ejército filipino por aquel entonces estaba combatiendo una guerrilla comunista ¿Ah, sí? al norte de las islas. Y entonces Coppola estaba desquiciado porque no le dejaban grabar su Me escena. da igual tu país, Y quiero... Ford Coppola diciendo, tío, o sea, os he pagado 1 millonada por estos helicópteros, no puede ser que me los quitéis cada vez que os ataca una guerrilla comunista. Muy plausible. Van a por el arte. Sí. Pero bueno, siguiendo, esta película también tuvo más contratipos, o sea, tuvo muchas dificultades. Cuéntanos más. Para empezar, el actor protagonista de esta película, que acabó siendo Martin Sheen, al principio no fue este actor, sino que era Harvey Keitel. Pero a Ford Coppola no le debió gustar. Ajá. Y ahora que estoy repasando también la película y también los relatos que hay de esa época, tenía sentido, porque Ford Coppola quería a alguien que no fuera tan icónico. O sea, Harvey Keitel... Quería alguien más amateur. Ajá. Por si no lo conocéis, Harvey Keitel, conocido por interpretar al señor Lobo, por ejemplo, en Pulp Fiction. Vale. Ah, sí. O hacer, creo que era, no sé si el señor Blanco también, en Reservoir 2, en las películas de... Vale, de Y cuando entonces empezó estamos Tarantino. hablando de alguien que era muy original. Tú cuando ves a Harvey Keitel actuar dices, ostras, ese es Keitel. Y Francis Ford Coppola quería alguien que fuese como algo más tímido, algo más como liviano, por así decirlo. Entonces, ¿en quién pensó? Apuesta por Martin Sheen. Apuesta por Martin Sheen, porque si tú te fijas y si nuestros oyentes han tenido oportunidad de verla, oyentes y televidentes, que nos ven, de ver la película, Le damos a todo. fijaos en la mirada de Martin Sheen. O sea, Martin Sheen, gran parte de la película está sin decir nada. O sea, está como en un estado de catarsis, está Ajá. como si fuera, pues yo que sé, una vaca mirando un tren o un niño tonto con un palo. O sea, está como ido. Y es solo al final, cuando ya se encuentra con el general Kurtz y lo tiene que... No hagáis spoilers. Joder, esta película es del 79, tío. No, pero Igualmente. tenemos seguidores muy ancianos. Vale, ok. Y entonces la cuestión es que Ford Coppola al final cambia a Keitel por Martin Sheen, Ajá. por lo que dice su mirada, por lo que puede transmitir, o lo que el espectador puede ver a través de su mirada. Vale. Y claro, con lo que eso implica de volver a rodar todas las escenas que ha hecho O sea, Keitel. ya había empezado el rodaje. Ya había empezado. Sí, o sea, ya vale, llevaban vale. como 2 semanas. Llevaban como 2 semanas de rodaje y Ford Coppola dijo, no, ¿sabes qué? No va a funcionar con ese señor. O sea, 2 semanas encima con ese ratio de 95-1. Tal cual. Y vale. Y Más cosas. más cosas o de alguna otra película. Sí, o sea,
esta película también es conocida por los problemas que tuvo con Marlon Brando. Ajá. Marlon Brando, que ya era un icono en esa época, ya había... Es más, ya estaba en su. Ya había rodado El Ya Padrino. había pasado el cenit. Ah, sí. Pues, bueno, Marlon Brando estaba terriblemente descontento con el guión. ¿Qué le pasaba a Brando? Bueno, pues que el guión, que es un guión de Millard y Coppola, lo escriben los dos, está basado en una novela de Joseph Conrad, que se titula El corazón de las tinieblas, que a su vez está basado del propio Conrad, que era un marinero a principios del siglo XIX, en el Congo belga, con todo el tinglao que lió ahí Leopoldo II. Una de las mayores desgracias, bueno, ¿no? De la... Pues sí, una de Siempre las ha pasado mayores. desapercibido, sí. Sí, pues Conrad, en realidad la novela original la trama se desarrollaba en el Congo belga. Y luego Coppola y Millard adaptaron la novela para llevarlo a Vietnam. Entonces, ¿qué pasa? Que Brandon no entendía. Estaba muy descontento, estaba muy enfadado porque no entendía El corazón de las tinieblas. Y cada vez que discutía o había pues eso, un diálogo, él se enfrentaba a Ford Coppola y le decía, tío, no lo entiendo. Y lo más gracioso es que Brandon era tan famoso y tan esto que él solo decía que iba a estar 3 semanas. Él llegaba pues al principio de mes a Filipinas y ya a finales Joder, ya pues se si estaba de 2 yendo. semanas ¿Ah, sí? cambiaron Y de cobrando actor. una millonada. Claro, o sea, cobrando una millonada. No sé cuánto era, pero o sea, recuerdo que era como el resto de los actores del elenco juntos o algo así. Ujú. Era pasada, y realmente en la película solo salía 10 minutos. Y el caso es que Ford Coppola le decía, oye, ¿pero te has leído el libro? No me gusta, no. Y un día alguien pues se dejó un ejemplar del corazón de las tinieblas en el bungalow de Brandon. Y se ve que Brandon lo leyó y dijo, pues ahora sí que lo entiendo. ¿Qué pasa? Que Brandon se había pensado que el guión original, o sea, el guión de Millard y Coppola Ajá. era la novela de Conrad. Y no, el guión era la adaptación. Una adaptación de la novela. Claro. El tío, y si tú lees el guión tiene sentido, porque la película en realidad no tiene como un desarrollo Bélico, como... Sí, no tiene un desarrollo común, digamos. Ya. No sigue como un hilo dramático. Es como una sucesión de eventos, de escenas con los Playboys y tal, y luego al final concurso. Entonces, cuando Random ya lo leyó, dijo, no, pues ahora lo entiendo. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Y dentro de. Ahora que hemos hablado de una película que ha sido icónica, pero con tanta excentricidad, hay algunas otras que esta por lo menos tuvo un final feliz, pero ha habido algunas otras que han tenido. Sí. Han sido más turbulentas, ¿no? Alguna hay, yo creo. Mira, voy a meter aquí un pequeño facto del famoso equipo A, la serie. Jo, sí. El protagonista Aníbal. George Pepper, también coprotagonista de Desayuno con Diamantes, era hiperracista. No. Sí. Racista, alcohólico y debía de ser un Y problemático en cada de. escena siempre tenía pelea física con Mr. T, famoso por ser M.A. Barracus, hasta que una vez le lesionó de gravedad. ¿Maracusa él? No. Aníbal al otro. A él. Pues lo- Que le- Pues porque- mira que porque- Maracusa era un buen bigardo. Claro, pero este es un ex marine. Están aquí los elementos. Un ex marine experimentado y el otro, pues, es como No. culturista. Y lo gracioso era que en el equipo A creo que no hubo ningún muerto por disparo en toda la serie. Creo que era con No. efectos y tal, pero no se caracterizaba por la violencia. No, así no, que para la nada. violencia se quedaba detrás de las cámaras. Y después de este pequeño briconsejo Sí. de jardinería, vamos a continuar. En esta película hubo violencia dentro del set de rodaje y fuera. Y me explico. Todo lo que aparece... No vamos a hablar de días de fútbol, ¿no? Todo lo que... sí, podría ser. No, pero es que esta película tiene un origen muy gracioso. Bueno, estamos hablando de la película de 1981, Roar, que en España, no me acuerdo ahora cómo se tituló, era como el rugido de no sé qué. Sí. Entonces, Dame un como dicen ahora en TikTok. Vamos a presentar a los protagonistas de esta historia. Por un lado está Noel Marshall, que era un productor en aquella época, ya murió, pero conocido, por ejemplo, por producir películas como El Exorcista, de William Friedkin. Vale.
Y por La otro primera lado, película de su por otro género. lado estaba su mujer, sí. Tippi Hedren, también una actriz, La madre de... la madre de Melanie Griffin. Mm. Pero no nos adelantemos, que ahí va. Em, este señor estaban acompañando a su mujer, a Tippi Hedren, en un rodaje en Mozambique. Y entonces ellos... Hay que recordar como dato curioso que Mozambique es el único país del mundo que tiene un fusil de asalto en su bandera. Ellos vieron Aquí lo una, ponemos. ellos vieron una cabaña No queremos ser belicistas, ¿eh? Era como un fan fact. cuando estaban de rodaje, vieron una cabaña que de repente pasa que se llena de leones, pero no se llena el porche. O sea, estaba todo lo que es la cabaña, imaginas una cabaña en la mitad de la sabana, llena de leones en todas las habitaciones. Entonces, como eran muy animalistas esta pareja, dicen, mira, pues de aquí podríamos tomar la idea para una película. Y vaya si lo hicieron. O sea, años más tarde, cuando ya dejan el rodaje y se van ellos viven en Los Ángeles, y entonces tienen a bien, por algún motivo, de hacer una película con leones de verdad. Claro. O sea, No podían hacer camisetas, gorras y un podcast. Sí. Había que ir a lo grande. Cada uno lleva la crisis de los 30 como puede. Madre mía. O sea, y para que os hagáis una idea, ninguna película, y recalco, ha llegado tan lejos en un rodaje. O sea, este fue como de los rodajes más peligrosos Extremo. que se han conocido en la historia del cine. A ver, Y es que- acerca el micrófono para que se Sí, escuche. perdona. Y es que en esta película no se lo contaban entre los miembros de su reparto con humanos, pero también contaban con leones, tigres, panteras, elefantes, y que todos estos tenían una característica en común. Estos dijeron, estos gritan y se enfadan igual que Marlon Brando y cobran mucho menos. Vamos Sí a que probar prefiero con ahora, ellos. Si un animal salvaje o 10 Marlon Brandons pidiendo más dinero cada vez y poniendo Pidiendo pegas whisky. de que él no se va a llamar Kurtz, se va a llamar Lightly, que eso también lo dijo. Tenía que llamarse como un general sureño, no como Kurtz. ¿Cómo se va a llamar Kurtz? Y bueno, ¿y qué pasa con Bueno, el esto? caso, de nuevo, panteras, leones, tigres, y todos ellos con una característica en común, que eran animales rigurosamente salvajes. O sea, sin ningún entrenamiento absoluto. No os creáis que son los animales del Circo de Soleil. Eran Vale. animales salvajes que el propio Noah Marshall había criado en su casa. En su casa con sus 3 hijos. ¿Qué era Ángel Cristo o qué? Era, pues no sé qué era, pero... Ahora igual los jóvenes no entienden esta referencia ya, pero O sea, un famoso domador de o sea, España de los años 90. para que os hagáis una idea, y aquí... Ya prometemos que quedan pocas páginas sí. en el cuaderno. Me adelanto un poco. Hay una... No te han visto trabajar así ni en tu empresa. No, pero es gracioso porque el propio Noah Marshall retrataba en aquella época, llegó a decir que, bueno, los leones vivieron, y cito textualmente, los leones vivieron en nuestra casa unos 6 meses, en uno de los dormitorios. Había 3 cuartos en el piso de arriba y teníamos a un grupo de 15 leones. Los llamábamos los adolescentes. A las 3 de la mañana, cuando estabas dormido, podían matarte. Pero si no te mataban, acababas desarrollando confianza con ellos. Esto, digo, ¿En serio? para que veáis el nivel del entrenado que estaba. O sea, estaba muy darado y encima le salió bien la jugada. Sí. No le sale tan bien, ¿eh? No, no, no porque le sale tan bien. ¿Cómo acabó esta historia? Esta historia acabó bastante mal. O sea, la cosa es qué que sorpresa. llegados a un punto, lo que eran unos cachorros viviendo en la casa de Noel, los tuvieron que trasladar a una reserva a las afueras de Los Ángeles llamada Shambhala, Ujú. que luego fue el set de rodaje que se utilizaron. Esto pasó, para que os hagáis una idea, como 7 años antes del rodaje. de la Del película. rodaje. El rodaje fue en 1980 y esto pasó como en el 73. por ahí, Vale, que os ¿y hagáis una idea. cómo termina esto? O sea, ya han crecido los leones y empiezan a rodar y ¿qué es lo que Empiezan pasa? a rodar. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, ¿qué no pasa? Porque comentábamos antes, estaban Noah Marshall, Tippi Hedren y Los la leones. hija de Tippi Hedren, que la has comentado tú, La la archiconocida... chica se llama Melanie Griffin, que madre de Dakota Johnson y Bueno, ya y actriz mujer de- aclamada.
Sí, ex mujer de banderas, para que Ajá. nuestros siguientes. Y entonces, voy No a. etiquetemos. no ¿Queréis que etiquetemos. vaya. Sí, Vete al grano. vamos al grano para ¿Queréis que vaya poner esto. al parte de lesiones ya? Sí. Sí. Directamente. Porque hubo momentos de pánico, o sea, directamente denunciables. O sea, el hijo de Noé Marshall, que participó también como actor durante el rodaje, Vale. llegó a decir. Bueno, claro, es que tenía 2 hijos, uno de ellos, es que ahí metió a toda la familia, vamos. O sea, que claro, que tú dices, es que quién si no iba a tener los cojones de meterse en una casa con leones para rodar una película. Yo creo que no había ni seguro. Sí, Compartir esa locura. que se me ha olvidado decir, pero brevemente, o sea, la película es totalmente Casera. no, sí, pero digo, totalmente ida de olla, delusional. Y va sobre un científico que quiere preservar a unos leones y para los quiere proteger de la caza furtiva y para ello los encierra en su cabaña. Entonces, tú dirás, la manera que tiene este científico para proteger a los leones es de los cazadores, es encerrándolos Vale. en una cabaña. O sea, Joder. un plan Cuando sin uno, fisuras. cuando Sí, uno sin piensa fisuras. cuando uno piensa en plan, estaré loco, siempre te aparece alguien que está 5 niveles por encima. Y 10 también. Y bueno, ¿y cómo acaba? Venga, que nos tienes en lesiones, ascuas. queremos lesiones. Vale, entonces, vamos con la parte. Tippi Hedren desarrolló una infección severa después de que Timbo, el elefante de la película, Ajá. le aplastara su pierna entre su tronco y el colmillo del propio elefante. Vale, También le mordió una leona llamada Shay en la parte posterior de la cabeza, que le dieron 38 puntos. Vale. No está mal, vamos con 38 puntos. Este Con incidente, eso te bueno, da para salvarte en sí, la liga. y todo esto, hay que decirlo, que este incidente sale en la película. O sea, es una escena. La película. Ya se aprovechó para el rodaje. Claro, Es pero como todo- el cerdo, o sea, aprovecha todo en este rodaje. Todo esto que iba pasando, o sea, todas las heridas, zarpazos, mordidas, Salió. luego el Noé Marshall los aprovechaba para. O sea, al revés que Apocalipsis Now, ¿no? Ese 95.1 aquí es 1.95. Exacto. Y en muchas ocasiones los propios actores, o sea, sus propios familiares gritaban ayuda, y él se negaba a cortar porque estaba grabando porque quería conservar esas imágenes. Completamente locos. Entonces, justo, o sea, lo que mencionamos, los 38 puntos de Tippi Hedren pasó una escena que y está colgada en una rama y tienen que pasar como muchos tigres, te pasan 34 tigres, pues el 35º le mete una mordida. Y eso le mete una mordida en la cabeza, 38 puntos. Pero esta película vio la luz. Sí. En Estados Unidos al principio no consiguió distribución, pero ahora os contaré que luego una productora independiente de Texas financia. últimamente ha empezado Vale. a distribuirla porque distribuyen este tipo de películas. De películas. Sí, que son muy características por algo. Vamos con su hija, Melanie Griffin. Al igual que. Bueno, vamos primero con el hijo de Noé Marshall, John Marshall, que tampoco escapó indemne. En otro incidente horrible, pues un león se ve que le mordió la cabeza y se negó, por lo que sea, a soltarlo. Necesitaron 25 minutos y un total de 6 hombres para sacar su cabeza de las fauces del león. 25 O sea, minutos. el tío estuvo ahí metido con la cabeza en las fauces del león. 25 minutos estuvieron así. Y digo, no sé, o sea, 6 hombres, alguno de esos sería negociador del FBI o así. No sé. Al final. Como el del buitre en Palencia. Al final, el bueno de Joe Marshall recibió 56 puntos, más que su madre. Así que bien. Entró en, Bueno, vamos en vamos. 56. entró en Vamos. Europa. Sí, 38 puntos, Tippi Hedren, su hijo con 56. Vale. Vamos con Melanie Griffin. O sea, va de mejor a peor. Sí, lo has Joder. adivinado bien. No, o sea, por si todavía es... Esperaos, y todavía a lo mejor está por suceder. Melanie Griffin, una jovencísima Melanie Griffin, Claro, porque sería ella una tendría cría. 12 años, sí. Necesitó una reconstrucción facial y 100 puntos de sutura, casi el doble que su hermanastro. Entonces, afortunadamente, esto no le dejó secuelas, pero se temió por un momento que perdiera uno de los ojos que tenía. 100 puntos de Sí, sutura. sí, ¿Por sí. qué? ¿Qué ocurrió? Lo que en este caso creo que fue uno de los lobos le arrastró por el set rodaje durante como 5 minutos. La agarró desde una pierna y lo arrastró.
Pero es que ellos, la familia, los actores estaban totalmente desprotegidos. El equipo de rodaje, el equipo sí que estaba como en jaulas. Va a salvo. Pero no, porque muchas veces tenían que salir para cambiar el chasis, La cinta. Sí. y entonces ellos, bueno, se nos apañaban. De hecho, ahora no me acuerdo, pero el director de fotografía de esta película es el director de Speed, la película de Keanu Sí. Reeves, que es con un bus. Sí. Sí. Pues es este. Antes de rodar, de hacerse director, era director de fotografía. Y estuvo aquí. Y él también creo que no salió indemne, o sea, él también no salió ileso. Bueno, no era lo tengo muy apuntado. difícil no Sí. salir ileso de esa película. Pero vamos al que peor nos dio. A ver, top 1. Que fue, evidentemente, El León. nuestro propio No Marshall. Vale. Que también, que menos. Si él ha metido a toda esa peña en ese tinglao, pues bueno. Por lo menos para decir, mirad dónde os he metido, Sí. pero es que yo he salido el que peor. Sí. Noel Marshall sufrió más ataques que nadie. Que menos, que por otro lado, como decimos. Acabó desarrollando una gangrena después de que otro león, también como a su hija, le arrastrara por todo el set de rodaje. Y entonces se ve que necesitó como un año de tratamiento, solo porque tenía como constantes sangrenes. Entonces como que se le quedó las heridas permanentes. Sorprendente que no muriese nadie en ese set de rodaje, ¿no? Eso- Yo creo que eso luego mismo quería dicen. rodar alguna película de Blas de Lezo así. Sí, tal cual. Y para que lo que comentabas antes, esta película no se hizo muy famosa en esa época. De hecho, fue un fracaso en taquilla porque no consiguió distribución. La película, si la veis, o sea, merece la pena. Porque está bastante bien rodada. El director de fotografía, que o sea, es alguien muy bueno y muy, o sea, con mucho Sí, talento. respetado. Pero luego todo gira en torno a, o sea, es una especie de comedia, pero luego también tiene partes de drama, o sea, no se entiende muy bien qué está pasando en todo momento. ¿Merece la pena? Claro, porque supuestamente es eso, es la familia, sí merece la pena, porque es supuestamente la familia de este científico loco que se empeña en decir salvemos a los leones, pero todos tienen como una risa nerviosa en todo momento de que los propios leones le estaban atacando. Claro, y también. no sabes si es comedia, drama o qué está pasando, ¿no? Entonces, Y aquí tenía como algo que dijo uno. O sea, un extracto que he sacado de una crítica que se hizo en el momento de un crítico famoso que dice, y tal cual lo leo: Vale. los actores parecen rehenes obligados a interpretar a punta de pistola. El mensaje ostensible del último rugido, que así es como se titula en España, es el de la convivencia pacífica entre las especies. Pero ese mensaje es contradecido escena tras escena cuando vemos cómo los leones destrozan cosas, comen cosas, saltan sobre cosas, atacan cosas y en general asustan a todo el mundo. ¿quién se lo iba a ver venir? Sí. Y eso, al final, esta película se ha hecho conocida porque una distribuidora independiente de Texas pues la ha rescatado y es gracioso que si tú ves la película, que es la versión que yo vi, al principio ponen en los títulos iniciales ponen ningún animal fue dañado o fue puesto en peligro en esta película. Ah, bueno. No podrían decir lo mismo los actores, ¿no? Beta los proofs. 70, sí, los actores y el equipo de rodaje, que acabaron, 70 de ellos acabaron acudiendo. Ah, bueno. 70 de ellos. Pero ningún tigre fue herido. Herido. Entonces, ya hemos hablado del cine mexicano, hemos hablado de rodajes que no han ido tan bien, pero que han sido icónicos, hemos hablado de historias, no sé si decirlo, sin final feliz, y ahora vamos a venir al mejor momento del programa. ¿Cuál es el mejor momento del programa? Pues los regalos que nos traen los invitados. Los regalos de los invitados. Te habrás portado, ¿no? Sí. O sea, después de todo el tiempo que me habéis tenido esperando en casa, Teníamos que dejarlo mejor para el final. escuchando, bueno, capítulos interesantes, pero también capítulos como el de John González, que menudo turras, tío. No. Un beso, un abrazo desde aquí. A nuestro Montaremos amigo- la velada de la casa a de los nuestro Eso amigo es. Yombo. Y sin guantes, aquí como los leones. Soltaremos en el circo de Ciudad de México. ¿Qué nos has traído?
Los regalos de No, la casa. perdón, en el circo de Ciudad de México Vale, no, primero- que aquí somos pro animales. Primero, como los regalos son de calidad, he traído como un mantel para apoyar ahí los. Este mantel es. Un trapo. Sí, este trapo Un trapo azul. es importante. Sí, vamos a poner aquí. Bueno, Vale. sí, esperemos que esté lavado el trapo. Sí. Y para empezar. A ver, A ver, primer regalo de la Casa de los Em, Grillos. Especial cine. el primer regalo es una novela. Bueno, Acércate, corrijo, acércate. sí. El primer, no sé por qué me estaba agachando como si fuera Smigol ahí. Mi tesoro. No, Como la pero presentación de Ramos. este es una novela que escribió Truffaut, conocido director de la Nouvelle Vague. Y no es una novela, no sé por qué no parece Vale. que es una novela. Es una conversación entre él y Hitchcock. Ajá. Entonces, es un libro o cafetero para cinéfilos, pero también tiene toques muy, muy graciosos y muchas anécdotas sobre el mundo de los rodajes. Vale. Perfecto. El Y siguiente. dentro, si ves, ahí Está hay un- dedicado. No, ahí no hay algo. Sí, aquí te lo ¿Cómo has se llama? sacado. Hay un celuloide. Que hace referencia a la. ¿Las imágenes? No, pero no hay como una cinta. No. La primera página sí. Sí, Cerramos seguramente. el directo. Amigos de la casa. Ah, aquí sí, está. aquí. Es una parte de la cinta del metraje de Apocalypse Now. No es de la cinta original, pero Ajá. he conseguido. No, es broma, es un trozo de mi carrete. Seguramente haya fotos con mi ex. Fotos de. Las Después de ir a la cineteca. las revelaremos y las colocaremos aquí en la Casa de los Grillos. Y voy con el plato fuerte, que es el látigo que en un momento dado tuve que utilizar no el Marshall Me hubiese para, venido bien para esto domar en las Ormazábal bestias. estos meses. Sí. El látigo oficial de la Casa de los Grillos. El látigo oficial de la Casa de los Grillos. También lo tienen amigos en Instagram por 15 euros. 300 pesos. Y por último, y no menos importante, un En producto la tienda de Maso. que le va a hacer mucha Masado. gracia a Javi, que está ahí entre bambalinas. Un aplauso pues, para Javi, no lo vamos a dar, pero se merece por haber aguantado este programa tan También. intenso. También ¿cómo se dice? Un spray para tratar fisuras musculares, que seguro que en el rodaje de Roar lo necesitarán también. Esto nos va a venir bien, sobre todo porque, claro, después de tantas grabaciones estamos como muy tensos, se acaba doliendo la espalda. A mí Ya ya me tienes una llaman banda. el Quasimodo. Pues muchas gracias. La verdad que ha sido una conversación cuanto menos peculiar. Sí, parece estos días de cine. Un especial de estos de la 2, de la 1:30 de la O en la mañana. noche de. La ¿A noche ti te de. llegaba, a Palencia llegaba el TV? No, A Palencia no. yo creo que la noche de Llegará solo de ahora. Euskadi. No, qué pena, tío. Y bueno, pues nada, lo primero agradecerte, Liza, que nos hayas acompañado, que nos hayas seguido durante todos estos tiempos y que hayas aguantado pacientemente que te invitásemos. Bueno, el 10º invitado. Décimo invitado. Claro. Ahí está Diego Armando Maradona. Porque por muchos rodajes, por muchos regalos que tenemos, ya sabéis que esto es como todo. Lo que te quieran contar. Un Muchas saludo, gracias, amigos. Hasta luego. La casa de los grillos. La casa de los grillos.